¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El derecho penal es una rama del derecho que regula toda clase de conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. Se establecen las normas que rigen el procedimiento legal por el cual se puede reclamar la reparación del daño causado por la comisión de estos delitos. Así, un abogado penalista desarrollará su labor ante los juzgados y tribunales de lo penal, que son aquellos que tienen jurisdicción para investigar y tramitar un proceso de esta índole. Como especialista en materia, un abogado penalista será capaz de asesorar a sus clientes para iniciar un proceso penal contra un particular o empresa o organismo público tras la comisión de un delito, o para defender o definir la estrategia de defensa en caso de que un ciudadano o persona jurídica sea citado por parte de un cuerpo o se ve inmerso en un procedimiento penal. El tema de esta tarde es el derecho penal y la profesionalización del abogado al día de hoy. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de saludarte como todos los jueves. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues también para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que como cada semana nos sintonizan. Les agradecemos mucho el favor de su atención y esperamos que el programa que hemos preparado el día de hoy para usted sea de su agrado, sea de su interés y que por supuesto les sirva para disipar algunas dudas jurídicas, algunos problemas legales que con constancia nos hacen llegar a través de redes sociales. Les recuerdo que este espacio es para usted y lo invitamos a que nos busque en Facebook, donde aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo. Y también tenemos nuestro canal en YouTube que tiene el mismo nombre, Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. En estos medios usted nos puede hacer llegar sus dudas, sus comentarios, alguna pregunta que tenga sobre el tema que hemos de abordar el día de hoy o sobre cualquier otro tema jurídico que usted necesite alguna orientación profesional. Asimismo, por Facebook va a poder ver cada semana el programa completo, las transmisiones que aparecen en TV UAC, en la señal de TV UAC en vivo. También puede ver la retransmisión los domingos y también puede verlas en Facebook o en YouTube. También lo invitamos a que nos haga llegar por ahí sus comentarios y si es su deseo, también nos solicite ponerse en contacto con nuestro invitado, que precisamente es la labor de este programa, buscar expertos en el tema para poder canalizar a la ciudadanía y brindarle un servicio social jurídico de manera profesional. Pues bien, sin duda un tema por demás importante y además un estudioso del derecho, pero por si esto no fuera suficiente de ser estudioso del derecho y apasionado del mismo, pues también un abogado en el ejercicio de la profesión. A veces estas dos áreas muy difícilmente se complementan, licenciada Laura Méndez, en donde pues puedes ser un excelente investigador, un excelente estudioso del derecho, pero no llevas a la práctica y no lo ejercitas. Entonces, nuestro invitado el día de hoy, bueno, pues abogado litigante y por supuesto un apasionado del derecho, con el cual desmenuzaremos perfectamente de una manera muy sencilla, correcto, pues las diferencias del sistema inquisitivo al nuevo sistema de justicia que estamos llevando o que ya tenemos un par de años en la práctica del ejercicio penal y de lo que llamaríamos ahora los juicios orales, ¿no? Licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Con mucho gusto y bueno, desde un punto de vista, desde una visión de un abogado litigante. Recordemos que siempre es diferente la visión o la perspectiva desde la cual analicemos un tema jurídico. El día de hoy platicaremos con el maestro Gerardo Raúl Bárcenas Acosta sobre la visión del abogado respecto al nuevo sistema penal. Para que ustedes conozcan mejor a nuestro invitado, les comento que él es licenciado en Derecho, egresado por parte de esta máxima casa de estudios y además es maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por parte del INDEPAC. Asimismo, les comento que el maestro Bárcenas
fungió como secretario y vicepresidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro durante 6 años. Actualmente, el maestro Bárcenas es fundador y presidente del Instituto Nacional de Capacitación Jurídica y Juicios Orales. Asimismo, es abogado penalista, consultor y coach en el sistema procesal penal, acusatorio y oral. A la distancia, el maestro Bárcenas nos acompaña. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y que nos acompañe el día de hoy. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Laura, Gerardo, muy buenas tardes. Les agradezco la presentación y pues obviamente agradecerles esta invitación que me agrada el poder aportar nuevamente un granito más a la sociedad con esta temática que tenemos ya muchos años de desarrollar el sistema procesal penal acusatorio y que aún en día, desde el 2008, no hemos logrado todavía que se haya socializado este cambio del sistema tradicional, el sistema inquisitivo, como bien lo refiere el licenciado Gerardo, y a este nuevo sistema penal acusatorio y oral. Entonces todo cambia. Si tantos años que tenemos y muchos abogados todavía, las universidades y algunos abogados que no lograron la capacitación, pues malinterpretan y no han entendido este cambio del nuevo sistema, pues obviamente la sociedad no alcanza todavía, a pesar de estos años, a comprender, y eso es lo que genera muchos problemas, muchas críticas, muchas opiniones en redes sociales de eventos que suceden y que, bueno, pues todos lo sabemos, como manifiestan el tema de las salidas cuando una persona comete un delito, un hecho delictuoso, e inmediatamente obtiene su libertad. Pues son cosas que no se preparó la sociedad para este cambio, y bueno, pues me complace poderles invitar a escuchar algunas propuestas que estamos haciendo para poder que estas personas puedan entender cómo funciona el sistema penal acusatorio, por qué una persona que comete un delito puede obtener su libertad, por qué una víctima que ha sido afectada a través de un hecho delictuoso, que ha sido defraudada, que ha sido abusada de su confianza, que ha sido despojada de sus bienes, de un predio, no puede ver reflejado de manera inmediata su recuperación en la reparación del daño, por ejemplo. Y muchas cosas son cuestiones técnicas de entendimiento de los profesionistas para poder desarrollar esa actividad. Esa será la temática que desarrollaremos y obviamente pues las preguntas están abiertas para el público y para ustedes en lo que podamos poder aportar. Pues bueno, maestro, pues entonces entremos en tema. Me gustaría que entonces nos pudieras explicar esta diferencia que tú comentas y cuál es, en tu punto de vista, desde el punto de vista operativo forense, cuál es el punto o el talón de Aquiles que todavía tenemos en el ejercicio de la profesión del día a día en poder diferenciar este nuevo sistema de justicia desde el punto de vista penal, por supuesto, al anterior inquisitivo. Ok. Parto de esta idea. Es muy importante la percepción que hoy tenemos la sociedad y los propios abogados, de los que ahora somos abogados penalistas y los abogados que anteriormente se dedicaban a la actividad penal. De manera común, algunas personas relacionan al abogado como un protector del delincuente, ¿verdad? Un abogado penalista que fuimos señalados muchas veces como aquellas que éramos comparsas incluso de la delincuencia. Y bueno, esta visión tiene que cambiar, ¿no? Incluso en las previas pláticas que teníamos, recuerda que nos estigmatizaban al abogado, ¿no? Incluso un abogado de figura reprochable, todos de negro, enjollados, en lentes oscuros, con camionetones y si acaso una pistola guardada por si era necesario, ¿no? Y que esos defendían a los delincuentes. Entonces, lo primero que tenemos que entender en la sociedad es que tiene que haber un cambio en esa percepción. De entrada, el abogado hoy penalista y que se dedique a esto, a este tema penal, tiene que partir de la defensa de los derechos humanos. Y entonces, debemos entender que toda persona, a pesar de que haya cometido un hecho con apariencia de delito, ¿sí?, tiene derecho y está protegido por todos los derechos humanos.
Y ahí es donde surge el primer derecho humano de esta persona que está sometida a una investigación, y este derecho humano se llama la defensa adecuada. Y entonces implica que el primer derecho humano que tiene una persona que se ve involucrada en un hecho delictivo y que se le va a imputar un delito, pues obviamente es que su abogado que lo va a representar sea un profesionista totalmente preparado y especializado en este tema. Esto implicó que toda la formación que se tenía anteriormente en el sistema tradicional fue cambiando, porque recuerden que en el sistema tradicional pues todo era escrito. Era muy fácil estar sentado en tu escritorio, presentar escritos, y todas las audiencias pues prácticamente era repetir o ratificar escritos, una averiguación previa de entrada, la que eran las averiguaciones previas. Una vez que eran consignadas, pues prácticamente el Ministerio Público llevaba toda parte, ya llevaba casi el 100% de las pruebas, ya nada más eran ratificar. Entonces, aquí el primer cambio, el paradigma, es que debemos entender que todo esto cambió, ya no es nada escrito. Obviamente, hay muchas cosas que son escritas, pero no en su totalidad. La naturaleza de esta audiencia es precisamente que son audiencias orales. Entonces, el segundo tema es que el abogado que represente el interés personal de una persona física, una persona moral, ¿sí?, que también este es un cambio de las personas morales, que ahora también pueden ser sujetas a una investigación y pueden ser condenadas en un sistema penal acusatorio, pueden obtener una sentencia condenatoria a una empresa o una persona moral, cuestión que en el tradicional no pasaba, ¿no? Entonces, este cambio social surgió y muchas veces no se socializó y la gente no lo entendió. Por eso es que la sociedad todavía sigue confundiendo que porque el Ministerio Público, de entrada el Ministerio Público ya no se llama Ministerio Público, en Querétaro se llama Fiscalía General, en otras entidades sigue teniendo el nombre de Ministerio Público, sí, y obviamente su función sigue siendo la de investigación y la persecución de los delitos. Pero el tema central es que toda esta sistematización será a través de las audiencias orales. Esto implica, obviamente, que este cambio de paradigma tiene que ser muy especializado. No porque tengas una cédula profesional puedes aventurarte a representar a una persona en la materia penal. Esto son cambios totalmente que surgen necesarios para poder representar a una persona en una audiencia. Recuerden que las audiencias son públicas, son orales, no son escritas, y son las audiencias donde argumentamos precisamente la defensa de uno o de otra persona. Cambia, y quiero explicar muy brevemente qué pasa con las investigaciones cuando sucede un hecho delictivo. Inmediatamente se genera una investigación desformalizada. Es ahí donde el Ministerio Público, la Fiscalía, empieza a obtener datos de prueba para acreditar precisamente si ese hecho se encuentra dentro del ámbito penal o es un hecho que no amerita un estudio penal. Y obviamente tenemos que saber quién es el probable responsable o el probable partícipe, que es lo correcto, quién lo cometió. Pero no se obtienen en ese momento pruebas, sino que se van obteniendo referencias y datos de prueba, que es a través de esta investigación que se va realizando en el Ministerio Público. Pero aquí es donde empieza a surgir este cambio de paradigma, porque resulta que en este nuevo sistema, tanto la persona que va a ser señalada como investigado en esa etapa desformalizada y que posteriormente pudiera ser sujeto a una investigación formal, se le hará una imputación. Esta persona tiene derecho desde entrada, desde el momento de que se le inicia la investigación, a tener un defensor, un abogado defensor, obviamente capacitado y especializado. Esto puede ser a través de dos vías: un defensor público que no genera ningún honorario, pues obviamente es un abogado que impone el Estado, tiene una obligación del Estado de tener una persona defensores de oficio, defensores públicos, como así lo señalan, y
la persona que es víctima de un hecho delictuoso también tiene derecho a una representación aparte del Ministerio Público o de la Fiscalía. Es precisamente el asesor jurídico. Y el asesor jurídico también tiene que tener esa capacitación, esa especialización, de tal manera que ese abogado, que tiene que ser especializado también en el tema penal acusatorio, pueda obtener los intereses de la reparación del daño, en su caso, de esta persona ofendida, y es ahí donde muchas veces se están atorando y se están teniendo los problemas. Porque si bien es cierto, el fiscal tiene el deber de investigar sobre los hechos con apariencia de delito y el probable partícipe, una de las obligaciones del asesor jurídico también es obtener datos de prueba que sean tendientes para acreditar la reparación del daño. Entonces, Maestro, sí. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahí, si me lo permites, para ir desglosando momento a momento. Y a lo mejor cualquier persona que nos vea, cualquier estudioso del derecho, bueno, pues se apasione un poco más o pueda definir cuál es el área del derecho que desea estudiar, pero también aquella persona que no conoce del derecho pueda decir, ay, a ver, es que a mí me pasa una situación de esta naturaleza y ¿cómo le hago? ¿Cómo exigir un derecho? Pues si no lo sé. Entonces, me gustaría recapitular nada más 2 puntos, maestro. 1, por cuanto vea los derechos humanos, y 2, por cuanto vea el papel que juega, ahora sí, el asesor jurídico en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y me refiero al primero en el sentido de que los derechos humanos es de vital importancia, correcto, en este sistema penal acusatorio que comentas, porque es el principal afectado, subrayo, porque el principal afectado de una violación, pues puede ser la víctima o el ofendido, es decir, ya están en esta igualdad. Antes nada más nos preocupábamos, como tú atinadamente lo comentabas, por el inculpado, por el probable responsable, pero dejábamos de lado a la víctima. Y hoy en día creo que eso es el parteaguas. Cómo velar por los derechos humanos de la víctima, en concreto por la reparación del daño, que eso es verdaderamente lo complicado en el sistema de justicia. Porque cualquier persona que nos escucha dice, es que no me hicieron justicia. Bueno, es que nos faltó acreditar la reparación del daño. Y el segundo punto, ¿cuál es el papel que juega, estimado maestro, el asesor jurídico? Porque no es lo mismo, como tú lo comentabas, en años antes, en donde se hablaba de una averiguación previa y se hablaba que el Ministerio Público pues, era el representante. Bueno, hoy en día igual, el 21 Constitucional señala como el encargado de investigar y perseguir los delitos, pero pues coadyuvaba, ¿no?, la persona, y ahora no. El asesor jurídico juega un papel preponderante que puede generar en beneficiar, aportar, argumentar, señalar, ¿correcto?, para mejor proveer una carpeta de investigación o verdaderamente entorpecer esta situación que a fin de cuentas redundará en perjuicio de la víctima o del ofendido. ¿Cuál es tu visión aquí, maestro? Sí, de entrada, cuando una persona se vea afectada en un hecho delictuoso y que sea considerada como una víctima de ese hecho, inmediatamente lo que tienen que pensar es que tienen derecho a tener un asesor jurídico. Y hay también, al igual que el defensor, también existe un asesor jurídico que es asignado por el Estado. Esos asesores jurídicos, como comúnmente pudiéramos decir, que son asesores jurídicos públicos o de oficio. Entonces, ese es uno de los grandes cambios que trajo el sistema, de que ya no solamente es el fiscal el que se va a encargar de la investigación, sino que existe un asesor jurídico, como el defensor público, también existe el asesor jurídico, considerado como asesor jurídico público. Y los abogados, ¿verdad?, también pueden ser asesores jurídicos. Entonces, el primer derecho que se tiene que velar es precisamente la obligación que tiene el asesor jurídico de representar a la víctima en todos sus derechos, como los principales es la restitución de sus garantías y esas violaciones a las que se vieron afectadas a través de ese hecho delictuoso. Como una persona que se vio violentada por un fraude, pues lo que quiere es que se le reintegre esa cuestión económica, ese dinero que perdió por el cual fue engañado, esa persona que le robaron
sus bienes, pues lo que quiere es que también se le recuperen sus bienes, o bien que se le recupere el monto o el valor que se le está generando. Y ahí es donde se está atorando esa labor que tiene que hacer el fiscal precisamente para realizar actos que se llaman actos de investigación para poder acreditar que efectivamente el bien que se le robó pues tenía ese valor. ¿Cómo? Pues obviamente no se tiene solamente la carga, la fiscalía, de realizar todos los datos de prueba como eran los peritajes. El asesor jurídico también puede aportar propiamente esos actos de investigación, esos dictámenes, esas facturas, ¿sí? Pero aquí el cambio es que esos documentos o esos peritajes no se agregan simplemente a través de un escrito, sino que uno de los cambios del paradigma es que esos datos de prueba, que es una reparación del daño, alguien los tiene que aportar, alguien los creó o de alguna manera llegaron. Entonces se realiza a través de entrevistas. Esa persona que aportó ese documento le tiene que hacer un registro, ¿sí? Un registro como estamos acostumbrados a verlo en las fiscalías. El defensor de oficio, el defensor como el asesor jurídico también pueden hacer esas entrevistas y de esa manera se va aportando. Entonces, en específico, esencialmente, el derecho que tenemos que proteger es precisamente el de la víctima a ser reintegrado, ser restituido de esos derechos que fueron violados. Entonces, me parece que es muy importante que la gente también entienda que no puedes contratar a cualquier abogado, ¿verdad? Simplemente porque es tu familiar, porque se acaba de titular, porque mira, me debe, que es mi vecino, y a lo mejor el abogado se dedica a otras actividades, pero en ese ímpetu de poder llevar a cabo una representación, pues asume el asunto. Y esto se ve reflejado pues precisamente en los resultados. Si el abogado no sabe, no está especializado en cómo llevar a cabo una verdadera reintegración en la reparación del daño, cómo solicitar a las audiencias en las medidas precautorias, pues obviamente el ofendido se va a ver afectado. Ese es un tema que me parece relevante que tenemos que ir entendiendo y la sociedad también lo tiene que entender. Tienen que facilitarle también las cosas a los abogados y tenemos que hacer mucha investigación para poder llevar esto a una carpeta judicial. Correcto. Licenciada Laura Méndez. Maestro, me gustaría retomar brevemente el comentario que hace al inicio de la plática, que me parece muy relevante. En cuanto al estigma que se tiene de un abogado en materia penal, efectivamente, la sociedad tiene una percepción de los abogados, tanto de los defensores, de las personas que están sujetas a algún procedimiento, como el abogado de la persona que resulta ofendida. Es decir, por una parte, se considera o se estima que un abogado se presta a defender a un delincuente o es también de alguna manera cómplice de algún delito al momento de defender los derechos de una persona que pudiera resultar culpable. Y por otro lado, también se tiene una percepción de que un abogado pues no es lo suficientemente competente en la medida en que no logre el resultado que el cliente pretende. Esto efectivamente es una percepción social que se tiene del gremio, pero creo también que esta percepción que la sociedad tiene de los abogados es también un resultado de a lo mejor una falta de capacitación. Y esto quisiera subrayarlo porque considero que es muy importante que un abogado, no solamente, como lo comenta maestro Bárcenas, no solamente es aquel que tiene una cédula que lo acredita como licenciado en Derecho, sino que un abogado tiene una responsabilidad importante profesionalmente en la medida en que debe capacitarse y debe de ser lo suficientemente apto para enfrentar una defensa, sobre todo en materia penal. Al respecto, sí me gustaría que nos comentara cuáles cree usted que son las principales áreas de oportunidad que los abogados puedan tener ahora en este nuevo sistema oral, en donde definitivamente nos enfrentamos a retos que nos obligan a mejorar a lo mejor nuestra retórica, a mejorar nuestra argumentación, nuestra comunicación oral. Creo que es muy importante. ¿Qué retos cree usted que tienen los abogados? Y por otro lado, una segunda pregunta que nos comente,
¿Cuál es la diferencia entre un abogado postulante y un defensor jurídico o un asesor jurídico? Tenemos 5 minutos antes de irnos del corte. Si usted gusta hacer un planteamiento respecto a este par de preguntas, hacemos una breve pausa y continuamos después. Por favor, maestro. Bueno, lo primero, el primer cambio del paradigma es que el abogado, defensor o asesor jurídico, una de sus obligaciones principales es que se debe de conducir con lealtad y buena fe. Aquí ya no podemos hacer ridiculas, chicanadas, falsear los hechos, decir a nuestros clientes, cambia la versión, di esta situación, porque eso genera perfectamente un caos, y como los muertos en los lagos siempre flotan. De igual manera, la verdad va a surgir. Y entonces, si nosotros abogados influimos en el hecho, cambiamos la versión, le decimos a nuestro cliente que cambien las cosas, inventamos testigos, pues tarde o temprano se va a ver reflejado en el resultado negativo, y obviamente eso va a perder la credibilidad que tengas ante las instituciones y ante las autoridades. Inmediatamente van a identificarte como un abogado triquiñuelo, mentiroso, chapucero, y obviamente eso tiene que cambiar. El abogado que se meta a esta materia tiene que actuar con toda debida diligencia, con honradez, con respeto absoluto a las autoridades y obviamente una absoluta verdad. Los retos a que nos enfrentamos, obviamente hay una gran diferencia entre el abogado postulante, ¿verdad? Y el abogado defensor. Si postulamos por un interés, normalmente la postulación es la defensa del interés de nuestro cliente en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil y en otras áreas, ¿no? La característica que aquí genera precisamente el defensor es que su ramo surge desde la Constitución, de la Constitución política, de ahí es donde le da precisamente el nombramiento de defensor y el asesor jurídico. Entonces sí hay esa diferencia, porque nosotros como defensores vamos a representar precisamente la defensa del interés de nuestro cliente a través de un juicio correcto, un juicio que sea debido, diligente y que sea justo. Eso es lo que buscamos. No buscamos, obviamente, que se cambien las versiones de los hechos para obtener la libertad. Las libertades se obtienen siempre y cuando el hecho no lo haya cometido nuestro cliente. O precisamente este sistema te da salidas, mecanismos alternos o formas de terminación anticipada del procedimiento para que fluya de manera muy rápida, ¿verdad? Obviamente son situaciones especiales que tenemos que ir valorando a través de la defensa. Entonces sí hay diferentes versiones entre lo que es el defensor, el abogado postulante y el asesor jurídico. En tanto el asesor jurídico como el defensor surgen del nombramiento desde la Constitución como un derecho humano de la persona que se va a iniciar un procedimiento de carácter penal. Claro. Pues bien, maestro, nos quedan un par de minutos. Si me lo permites, me gustaría dejar ahí un par de preguntas antes de irnos a la pausa y podamos regresar con ellas. ¿Cuál es el papel que se juega, maestro, y cuál es la importancia que se le da al asesor jurídico pues en la etapa de investigación o incluso en la etapa complementaria? Porque pues, una cosa es el asesor jurídico, ¿verdad? Y otra cosa pues puede ser a lo mejor el defensor. ¿Será lo mismo? ¿Es igual? O yo como ofendido, ¿a qué tengo derecho? Y por supuesto como imputado, ¿a qué tengo derecho? ¿Te parece bien que vamos a la pausa y regresemos con estas preguntas para desarrollar este siguiente bloque? Muy bien, correcto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos
estamos de regreso, estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonar, bueno, pues le recuerdo que estamos con el maestro Gerardo Bárcenas Acosta, con el cual estamos hablando del derecho penal. Y si usted ya nos viene siguiendo, bueno, pues recordar que dejamos un par de preguntas respecto de cuál era la importancia del asesor jurídico, si es igual el asesor jurídico que el defensor de oficio, si juega el mismo papel el asesor jurídico, correcto, que para la defensa o también para el probable responsable o el imputado. ¿Qué papel se juega y qué importancia se reviste o reviste el asesor jurídico y el defensor, tanto de oficio o el defensor particular? Maestro Gerardo. Muchas gracias. Pues mira, me queda claro esta inquietud y vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Una persona que es afectada por un hecho que es probablemente constitutivo de delito, y lo digo de esta manera porque no podemos afirmar que es un delito hasta que no haya una sentencia que así lo haya determinado. Por eso es que me han escuchado que siempre hablo del hecho que pudiera ser constitutivo de delito. ¿Sí? Eso es una cuestión técnica, pero hay que entender que cuando decimos delito es hasta que exista precisamente ya una sentencia. Pero la persona ofendida, esta víctima que sufrió un hecho delictuoso, pues su primer afectación, ¿sí?, del bien jurídico, pues obviamente puede ser la vida, puede ser el patrimonio, puede ser su seguridad, pero quien lo debe representar es un asesor jurídico, que de igual manera es un licenciado en Derecho, especialista en el sistema procesal penal acusatorio, ¿sí? Y la persona que comete ese hecho delictuoso, ¿sí?, su representado tendrá que ser un abogado también defensor. Esa es la primera diferencia. Entonces, para la víctima es asesor jurídico, aunque sea licenciado en Derecho. Para el imputado o el investigado, siempre será un defensor, con obligaciones diferentes, porque el asesor jurídico lo que va a representar precisamente es esa reparación del daño. Va a investigar sobre la reparación del daño o le va a hacer propuestas de investigación a la Fiscalía para que a través de un trabajo en conjunto puedan obtener esa reintegración de la reparación del daño, que puede ser normalmente económica o muchas veces una restitución de un bien, tratándose de un robo o tratándose precisamente de un despojo. Entonces, la función del asesor jurídico es tan importante hoy en la sociedad y me parece que es más importante porque una persona, lo común es que sí conocemos al defensor, dice, bueno, yo cometí un hecho delictuoso, pues tengo derecho a un defensor, lo vemos en las películas, lo vemos en la realidad, o quienes hemos tenido la experiencia de la necesidad de tener un abogado defensor, pues igual sabemos de la existencia de esa figura. Pero el asesor jurídico, como fue novedoso, la mayoría de la sociedad no identifica la importancia del asesor jurídico. Y el asesor jurídico está exactamente en la misma línea horizontal del defensor, del fiscal y el representante, él como representante de la víctima, ¿sí? Entonces tienen la misma obligación, no puede ser menos, no se puede ver más pequeño el asesor jurídico, sino que todos están en igualdad de circunstancias y precisamente todos tienen la misma oportunidad de obtener esos datos de prueba. ¿Qué pasa, por ejemplo, y voy a tratar de ser muy claro, una persona que sufrió un incidente de tránsito, una persona que atropellaron, por decirlo, un ejemplo, y obviamente pues, fallece esta persona, pues la vida no la vamos a reintegrar definitivamente. Pero esas personas, esas víctimas que pues, se llaman víctimas directas, indirectas, que son sus familiares, los hijos, imagínense la afectación emocional, psicológica y moral que tuvo la pérdida de ese padre o de esa madre a través de esa homicidio que se comete de manera culposa la mayoría de las veces. Y entonces dices, bueno, la vida no va a regresar, pero sí, ¿cómo hago objetivo la cantidad de indemnización que establece la ley, por ejemplo, en el caso de los homicidios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acredito los gastos funerarios, por ejemplo? ¿Cómo lo hago llegar
a la fiscalía toda esa afectación, por ejemplo, una afectación psicoemocional, objetivamente solamente tendrá que ser a través de un peritaje que determine que efectivamente esta persona es afectada. Y es un tema tan importante que la Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre la necesidad de que los estudiosos, las autoridades, las fiscalías, los abogados y asesores jurídicos entiendan perfectamente el tema de la reparación integral. Porque, por ejemplo, en el caso de la muerte, pues no basta que sean 5,000 salarios mínimos, bueno, como lo manejan obviamente la ley, sino que también se puede cuantificar esa afectación moral. Imagínense un hijo que perdió a su padre. ¿Cómo llevamos en números esa afectación? Pues obviamente surgen especialistas en reparación integral, que son peritos, especialistas, en México hay muy pocos, realmente son muy escasos, pero son temas que ya se están trabajando. Entonces, no solamente debemos de enfocarnos a los gastos funerarios, a los gastos de la indemnización, sino hay que ir más allá. Precisamente el asesor jurídico tiene que enfocar todos sus esfuerzos, toda esa investigación y proponer esos actos de investigación. Yo he visto que en homicidios culposos, pues todo lo tratan de negociar como si fuera una cuestión laboral, ¿verdad? Y se han visto determinaciones donde el asesor jurídico acepta una reparación de daño de 50 a 100 mil pesos, imagínense. Es increíble que una persona, la muerte se cuantifique en una cantidad tan mínima. No puede ser así. Entonces, la función del asesor jurídico es muy importante y hay que distinguir efectivamente la función en la parte de la investigación complementaria, como decías, que es investigación complementaria, investigación desformalizada, es precisamente, para que toda la sociedad entienda, esa parte donde inicia a partir de la denuncia o la querella de ese hecho y que se presentan ante la fiscalía y se empieza a formar la carpeta de investigación. Entonces ahí en las unidades, en el caso de Querétaro, obviamente en las unidades de las fiscalías es donde se presentan estas denuncias, estas querellas, y desde el momento de que se presenta la víctima o el ofendido a presentar su querella o su denuncia, tiene que estar asistido por un asesor jurídico, sea bien asignado por el Estado o sea un abogado que realmente sepa de esta especialización. ¿Y por qué es necesario un abogado especializado? Porque si no sabe realizar los actos de investigación, si no sabe realizar propuestas, si no se enfoca realmente a buscar una reparación del daño integral, pues lo único que va a justificar esa ignorancia en su actividad profesional, pues va a ser la crítica hacia la institución. Y eso lo vemos reflejado de manera muy constante. No, es que el fiscal no avanza en el asunto, es que el fiscal no quiere arreglar, es que el fiscal no quiere, no trabaja para la reparación del daño, no lo ha integrado. Entonces nos quedamos con el sistema tradicional, ¿no? Que el fiscal hacía todo, cuando nuestras obligaciones precisamente es realizar esa investigación, aportar esa información a la fiscalía, aportar a los testigos, ¿verdad? Aportar a los testigos a través de entrevistas. No todo lo tiene que hacer la fiscalía. Ahí, maestro, un punto importante, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero un punto importante, pues no podemos dejar de lado los hechos acaecidos esta semana, la semana pasada en la Ciudad de México, o cómo iniciamos la semana con estos hechos del metro en la Ciudad de México, y que yo considero, maestro, si nos remitimos únicamente a la reparación del daño, pues sí, se habla de que les entregaron a cada familiar 650,000 pesos. Pero yo iría un poquito más allá, creo que nos falta sensibilidad, porque pues la madre que no encontró durante 2 días a su hijo y que, bueno, tuvo que activar una alerta Amber para poderlo encontrar, derivado de este hecho, y que luego mucha gente le decía, bueno, pero ¿qué está haciendo un niño de 12, 13 años a las 10:30 de la noche? Bueno, es que no iba solo, iba precisamente porque iba a comprar el regalo del Día de la Madre, etcétera. Muchas cosas, creo que nos falta sensibilidad. Pero la pregunta es, maestro, ¿cómo me doy cuenta si mi abogado es competente o no es competente para seguir llevando mi asunto? ¿Y puedo o no puedo cambiar de abogado? ¿O ya una vez que lo designé ya no puedo cambiar?
No, este es un derecho que tiene precisamente el ofendido de siempre trabajar y poder cambiar a su abogado, sea el asesor público, el asesor jurídico público, o bien el abogado que haya asignado. ¿Cómo se da cuenta el cliente o la gente que es ofendida precisamente que su abogado sabe? Lo primero que le tienen que preguntar es si realmente están especializados en el tema. Si realmente saben, no porque sea su familiar, no porque sea el amigo, ¿sí? Tiene que ser un acto realmente de conciencia y con toda la firmeza preguntarle, abogado, ¿usted realmente está especializado en este tema? ¿Realmente me puede obtener este resultado? ¿Me puede explicar qué es lo que está haciendo? ¿Me puede explicar cuál va a ser el beneficio de su participación que yo voy a tener? ¿Cómo voy a afectar? Mira, yo he visto asuntos donde realmente mi cliente lo que menos quiere es el dinero. O sea, hay también que no les interesa esa cuestión económica. Sí, va por una cuestión de que reconozca que tuvo la culpa o que reconozca o saber por qué lo privó de la vida. Un ejemplo. Claro, claro. Y muchas veces quiere la gente que los sancionen y verlos en la cárcel, ¿no? Una persona que comete un delito, un homicidio culposo, yo veo muchas críticas con una persona que a cualquiera nos puede suceder, que vamos transitando y de repente pues, te distrajiste, atropellaste a una persona y en consecuencia de eso falleció, y pues obviamente vas a obtener tu libertad porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa de los que están señalados en la Constitución, y eso es una parte que la gente tiene que entender. Entonces empiezan las críticas y el abogado dice, pues, si el abogado no sabe, pues empieza la crítica, no, es que la fiscalía lo dejó salir, cómo dejan salir a los delincuentes, cuando es precisamente el sistema lo que está generando desde la presunción de inocencia este tipo de salidas. O sea, y realmente recuerda que todos, bajo el principio de presunción de inocencia, todas las personas que cometen un hecho delictuoso tendrían que estar en libertad. Claro. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esa identificación? Es muy sencillo, hay que preguntarles con toda la seguridad, si usted realmente me puede ayudar en esto. ¿Sí? Y también las personas que nos escuchan, no porque un abogado le cobre más barato significa que realmente sepan. Yo soy muy crítico en esta parte porque me preocupa mucho la capacitación, de ahí surge el instituto, la necesidad de la capacitación, porque recuerda que muchas universidades se comercializaron y se mercantilizaron, de tal manera que dejaron sin preparar a los abogados. Es increíble que hoy las universidades, en estos casos, hay universidades en línea en un año y ya sean licenciados en Derecho. Esto está provocando este problema que hoy tenemos en el día. Pues sí. Si a veces en 4 no aprende uno, maestro, menos en un año. Y además, ¿no? sí, con respecto al tema de lo que cobra un honorario, efectivamente no siempre es la mejor opción el abogado que cobra menos, pero tampoco lo es el que cobra más. Es decir, claro, tampoco es una garantía que porque el abogado cobre más caro, esté mejor preparado o tenga mayor experiencia. Sin duda, creo que es muy importante que el beneficiario del servicio profesional de un abogado esté involucrado en el asunto. Es decir, que no delegue definitivamente la responsabilidad o el asunto como tal a su abogado defensor, sino que esté al pendiente, que conozca en qué va el asunto. A final de cuentas, el asunto, el expediente es del cliente, no del abogado. Luego entonces tiene la facultad o la posibilidad de tener acceso al mismo. Y es importante que así lo hagan. Me gustaría comentar al respecto un comentario que nos hicieron llegar con respecto a este mismo tema. De hecho, es constante la queja, porque es una persona que denunció en un momento dado una cuestión de violencia familiar. Nosotros hablamos mucho de la cultura de la denuncia. Exhortamos siempre a las personas a que vayan, a que denuncien, a que tengan valor y vayan con la autoridad a denunciar un delito. Desafortunadamente, esto no siempre es o no siempre tiene el resultado que las personas esperarían. En este caso de la persona que se contacta con nosotros, nos habla de que fue denuncia del delito de violencia familiar. La fiscal, que se supone que es quien va a investigar y perseguir el delito, le asigna, o más bien el Estado le asigna un asesor jurídico, tiene el nombre y todo,
Pero pasa el tiempo, ella, la ofendida, pues tiene otras actividades, no tiene la posibilidad de estar yendo constantemente a la fiscalía para ver el avance, pero tampoco lo hace el asesor jurídico. Y ella nos comenta que para qué sirve que se asigne un asesor jurídico, o si en un momento dado se asigna, ¿en qué momento puedo yo cambiar? O si me es más conveniente a lo mejor contratar un abogado. ¿Qué pueden hacer las personas, maestro, que están en esta situación, que van, denuncian? ¿Qué pueden hacer para procurar obtener un resultado, el resultado esperado de la carpeta de investigación? ¿Cuál sería su consejo a seguir respecto a la defensa que deben de tener o que deben procurar? Sí, lo primero que les decía es que le tienen que preguntar si realmente saben y están especializados en el tema. Cuando es público, ¿verdad? Pues obviamente tienen derecho de cambiarlo y si no quejarse y solicitar que le asignen otro, porque esa inactividad de sus omisiones tiene responsabilidad profesional como funcionario. Entonces es muy delicado esa parte. Lo segundo es que efectivamente la violencia familiar se ha incrementado en estos temas de la pandemia, y he notado, y aquí es donde nos damos cuenta de la importancia del asesor jurídico, del abogado que participa, primeramente, de que no denuncien hechos falsos. O sea, la fiscalía no está para resolver situaciones falsas, las identifican, pero si el abogado, con el ánimo de obtener un resultado, por ejemplo, en materia familiar, que es muy común, que utilizan el Estado y las denuncias familiares de violencia familiar para obtener un resultado o para generar una complicidad de extorsión jurídica en materia familiar. Una custodia, maestro, o una medida urgente, mal llamada medida urgente, una medida cautelar para lanzarlo del domicilio, juegan o abusan del derecho penal, y en eso estamos cayendo en una situación muy viciosa. ¿Es correcto, no? Es correcto. Entonces van y mienten los hechos, dicen es que me abusó a mi menor, la tocó, la violó, y entonces pues, obviamente si la autoridad identifica esa parte, pues no va a justificar un hecho falso, ¿verdad? Porque en los resultados, en los peritajes se va a obtener la información, en las contradicciones con los testigos, ¿sí? Cuando presentan sus testigos, pues obviamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar van a cambiar y ahí se van a dar cuenta pues que es falso. Y entonces empieza la queja de que no hizo nada, que no hacen nada, y si el abogado inicialmente le propuso trabajar a través de un hecho falso, pues obviamente su resultado va a ser negativo. Pero también estamos ante situaciones en que la presión puede llevar a condenar a una persona que es inocente. Entonces ese abuso sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy honestos. Por eso les decía, uno de los principios del abogado penalista es que tiene que tener mucha credibilidad en sus actos. No puede mentir ni a su cliente, ni a la autoridad, ni jugar con los testigos, ni falsear hechos. Tiene que ser muy leal con el sistema, y eso se ve reflejado en los resultados, tanto para un defensor como el asesor jurídico. Si un asesor jurídico hace bien su trabajo, no tiene por qué tener una sentencia donde no hay una reparación del daño, porque ahí precisamente, fíjense la importancia, el asesor jurídico puede tener una responsabilidad solidaria ante la omisión en sus actividades, y si una persona, ¿verdad?, demuestra que contrató un abogado especializado y no hizo los actos prudentes para la reparación del daño, ese abogado puede ser responsable y puede ser demandado para la reparación del daño consecuencia de su inactividad o sus omisiones. Entonces, sí es delicado, y eso es importante que la gente lo sepa. Maestro, nos quedan un par de minutos para ir cerrando. Algo con lo que quieras cerrar, y dónde te pueden contactar la gente, dónde te puede buscar por alguna duda, alguna inquietud que te haya escuchado el día de hoy. Y no se diga menos o no menos importante, maestro, el centro de capacitación. No sé si ya esté activo, si ya lo vayas a activar. Pues ya creo que ya espero que afortunadamente ya nos toque la vacuna, y bueno, pues ya activarnos también, o activar la economía de nuestro estado. Sí, claro. Claro, fíjate que el aprendizaje está demostrado efectivamente que es muy importante la capacitación personalizada. Vamos a iniciar ya la capacitación, obviamente con las medidas indispensables
la sana distancia y con toda la cuestión de sanidad, y obviamente ya nos vemos acostumbrados a esos grupos numerosos, esos cursos donde había mucha gente, tendrá que ser grupos muy reducidos, y entonces eso va a facilitar la capacitación y la especialización. ¿Dónde estás ubicado y teléfono, maestro? Sí, nuestras instalaciones están en Corregidora Norte 191, en la ciudad, aquí en el centro de Querétaro. Mi teléfono es el 4421-18-4447. Repito, 4421-18-4447. Eso es, nos pueden mandar mensajes, WhatsApp, estamos en redes sociales. Y por supuesto, con toda la... nosotros estamos hoy dando servicio social de asesorías jurídicas, también para la gente en materia penal que tenga una duda, que tenga ya su abogado y que nosotros les podamos simplemente no quitarles el asunto, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que quien sea su representado o su abogado sí realmente maneje correctamente el sistema penal acusatorio. Yo siempre estoy a sus órdenes, ojalá podamos dar continuidad a este tipo de pláticas para socializar a la gente y que evitemos simplemente críticas injustificadas, sin razonamiento y sin conocimiento. Maestro, sin duda alguna, primeramente agradecerte y sin duda alguna yo creo que sí te tomaremos la palabra para que nos acompañes en otras sesiones, porque nos faltó hablar, pues qué pasa con el desafuero con el gobernador de Tamaulipas y no menos importante, qué pasa si se suspenden los derechos políticos electorales, ¿verdad? O civiles de los candidatos a la gobernatura de Nuevo León. Licenciada Laura, si podemos agradecer para cerrar ya. Claro que sí, pues muchas gracias, maestro, por el tiempo que nos ha dedicado. También queremos agradecer a las personas que nos han favorecido con su atención y que también nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios, y también queremos agradecer a las personas gracias a quienes la transmisión de este programa es posible y que están detrás de cámaras. Le agradecemos mucho a Carlos Bravo, a Israel Araujo, a Francisco Malgado y a Emanuel Villagrán. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.